Creación de composiciones. Ya hablamos sobre los proyectos y ahora hablaremos sobre las composiciones. Entendemos por composición a todos esos elementos que hemos agregado a nuestro proyecto y los hemos editado o los hemos acomodado en la línea de tiempo por capas en cierto momento, con cierto efecto o cierta animación para componer un nuevo proyecto. Por eso le llamamos composición. Así que en resumen, un proyecto se trabaja por medio de composiciones. Yo ya tengo creada previamente una composición aquí. Fíjese, composición de elementos, que contiene todos estos elementos con todas estas capas en la respectiva línea de tiempo. Si yo quisiera crear una nueva composición, tengo varias opciones. La primera es dar clic sobre este icono, el cual me permite crear una nueva composición. Damos clic e inmediatamente se expande una ventana llamada Ajustes de composición, donde puedo darle un nombre a la composición, por ejemplo, Composición David, y también puedo configurar algunos ajustes básicos. En la primera sección tenemos el ajuste predeterminado, el cual me va a permitir mostrar mi composición en cierto formato de video cuando la exporte. Y cuando despliego esta característica me encuentro con un listado de los formatos de video organizado por secciones. La primera está para los formatos de video web. La segunda, el listado de formato o ajustes estándar. La tercera para los de alta definición o high definition. Y los últimos para una definición de cinema o película. Vamos a seleccionar el high definition. Y aquí mismo puedo configurar las medidas del video, alto, ancho, etc. Además, la velocidad de fotogramas que va a utilizar mi video. Vamos a dejarlo por el momento así y vamos a dar clic en aceptar. Y aquí aparece mi nueva composición. Aparece obviamente en blanco porque voy a empezar a crear la composición. Obviamente no se muestra ninguna capa porque no hay ningún elemento, pero quiero hacer énfasis en el lugar donde se acomodó. Aquí está mi composición previa y dando un clic en la siguiente pestaña, muestro o puedo ver el espacio donde voy a comenzar a crear mi nueva composición. ¿Por qué es importante esto? After Effects no exporta proyectos, exporta composiciones. Por ejemplo, si yo agrego a esta composición una imagen, vamos a agregar de mis imágenes el objeto el mar. Vemos que se agrega el elemento y vemos que se agrega la capa. Y si yo exporto en este momento esta nueva composición, únicamente me va a permitir ver en el video esta capa del mar. No me va a permitir ver nada de la composición anterior. ¿Qué sí puedo hacer? Puedo agregar una composición dentro de otra. Por ejemplo, fíjese que cuando yo creé mi composición, se ha agregado como elemento a mi panel de proyecto también, y yo puedo arrastrar mi composición nueva a mi composición antigua, e inmediatamente se crea una capa y se agrega como elemento. Es decir, hay una composición dentro de otra composición. Vamos a deshacer estas opciones con Control Z. Si por ejemplo yo hubiera creado una composición completa de video para el fondo, hubiera podido trabajar esa composición del fondo y luego agregarla a esta composición sin ningún problema. Otra manera de crear composiciones es ir al menú Composición en la parte superior en la barra de menús y aquí tengo dos alternativas. Elegir Nueva Composición, dar clic aquí o dar el comando Control más M. Cuando creé mi composición, voy a volver a ella dando clic aquí y le agregué el elemento mar. Fíjese que hay un espacio negro en sus costados. De pronto esos espacios negros sí los necesitaba arriba o abajo. ¿Pero por qué sucede esto? Lo que sucede es que el elemento que he agregado, vamos a dar clic sobre él, no posee las mismas características de la composición que yo he creado. Dese cuenta en la parte superior del panel de proyecto algunas características del objeto mar. Al dar clic sobre él me indica que tiene unas medidas de 980 por 300. Y si yo voy al elemento de mi composición y doy clic, las medidas son de 1280 por 720. Es mucho más amplia.
Si yo quisiera crear una composición únicamente con mi objeto, debo seleccionarlo y arrastrarlo hacia el botón o icono que me permite crear una nueva composición. Sobre él, suelto. Y fíjese que también se ha creado una nueva composición, pero también que ha heredado las características de ese objeto. Ahora la composición no me permitió darle un nombre porque tomó el del objeto y también adjuntó sus mismas características, 980 por 300 y sus demás cualidades. Fijémonos que ahora tenemos un proyecto con 3 composiciones. Si yo quiero exportar cada una independientemente, selecciono la composición y lo añado a la cola de procesamiento, o elijo la opción Crear película, como usted lo crea conveniente. Si lo que deseo es eliminar alguna composición, debemos dar clic en su respectiva X para cerrarlo. Si doy clic se cierra y doy clic se cierra. Tenga en cuenta la creación de composiciones dentro de otras composiciones también a la hora de estar creando sus proyectos en After Effects.